especial. Es un día pues, que cristianos celebramos y hoy pues también pues, con más motivo todavía vamos a hacer la Cena del Señor. Y yo quería abrir la reunión con una pregunta que vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 3. En el capítulo 3 de Génesis tenemos la desobediencia del hombre. Como el hombre pues, desobedeció el mandato de Dios y bueno, fue engañado por Satanás y se encontró en una situación destituido, lejos de Dios. De repente vieron su vergüenza, de repente empezaron a esconderse, de repente empezaron a sentir cosas que nunca hasta entonces habían sentido. Empezaron a experimentar cosas que quizás hoy en día, bueno, quizás no, hoy en día la humanidad, todos los hombres experimentamos, pero ellos en su momento nunca habían experimentado. Y hoy en día, claro, han pasado muchos años, han pasado siglos, han pasado años, y los hombres a veces vivimos estas cosas, sentimos estas cosas, nos pasan estas cosas, y es necesario volver al origen, a ver realmente de por qué de las cosas, por qué estamos como estamos, por qué nos suceden las cosas que nos suceden, por qué vivimos las cosas que vivimos. Y todo tiene un origen, ¿no? Que está aquí, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, que el hombre se apartó de Dios, que el hombre por causa del pecado ya está lejos de la presencia de Dios, ¿no? Y es algo que Dios aquí le dice. Vamos a ver el 3, el 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ya empezamos a ver esta consecuencia, ¿no? Cómo el hombre se esconde. Hasta el día de hoy, el hombre cuando escucha las cosas de Dios, cuando parece que siempre estar en nosotros es seguimos a cubrirnos, escondernos, estar de esta manera, ¿no? Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y eso es algo que todos los hombres hoy en día necesitamos ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero no de una manera lo que la sociedad nos muestra o lo que la realidad nos muestra, decir, bueno, pues estoy en Zaragoza o estoy... No está hablando de esto. Yo sabía de sobra dónde están, pero quería que ellos se den cuenta de la situación que están, dónde están. Y el hombre, lo que la palabra de Dios nos dice, que está como destituido de la gloria de Dios. Está en una situación lejos de Dios. Está en una situación que ha provocado el ser esclavo del pecado. Está en una situación donde su vida ya está bajo el dominio del pecado. Y ahí está. Y esa es la situación en que se encuentra. Y el hombre, lo vemos desde siempre, dice que, aquí no dice que se vistieron, quisieron ponerse una vestidura para tapar su desnudez. Y el hombre continuamente quiere justificar, no quiere reconocer realmente su situación, y continuamente el hombre vive en un tipo de justificación, en un tipo de apariencia, en un tipo de donde quiere tapar las cosas. Pero sabemos que lo del hombre es algo que temporal. Al final una hoja, tú pones una hoja, y una hoja hoy es verde y sabemos que cuánto dura. Hasta en los árboles llega un momento que se marchita y tal. ¿Cuánto más cuando la quitas tú del árbol, se la ponen, cuánto le había durado? Necesita, por eso el hombre continuamente necesita siempre una justificación nueva, y está siempre en esta actitud, ¿no? en su corazón, justificándose. Pero todo, ¿dónde estás puesto? Estamos en esta situación, lejos de Dios. Necesitamos ver cómo el Evangelio con su luz nos lleva a vernos dónde estamos.
Realmente a la luz de la palabra de Dios necesitamos ver cuál es nuestra situación y ver que en Cristo tenemos la solución. Es lo que en Cristo Jesús tenemos la situación. Por eso hoy celebramos la cena del Señor. Celebramos un momento que es glorioso, un momento donde de Cristo, ese nuevo pacto que podemos celebrar, que Cristo nos sacó de esta situación. Ahí donde estábamos. Hoy un cristiano sabe claramente dónde estaba. Estaba perdido, estaba totalmente... Y aquí vemos que es la pura misericordia de Dios, la pura obra de Dios, ¿no? Vamos a leer un proverbio que también nos... Si leemos ahí el nombre, yo porque quiero hacerlo breve, pero léete ese pasaje y veis cómo la situación que estaba en la mujer. Empezaba la mujer a excusarse, dice, no, el hombre decía, no, la mujer que tuvo que, no, tú me diste, ¿no? Al final parece que le echa la culpa a la mujer, pero en realidad el hombre lo que hace es echarle la culpa a Dios. Y es lo que vivimos nosotros. Al final parece que no nos damos cuenta de que Dios nos da las cosas para nuestro bien, pero al final parece que Dios tiene la culpa de las cosas. Aquí hay un proverbio que y es por, te digo, es por no responder correctamente a la pregunta, ¿dónde estamos? Es saber realmente ser sinceros, poder reconocerlo, poder verlo en nuestra vida. Y en Proverbios 19 y en versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez, la necedad, la insensatez, tienen que ver con no tener en cuenta a Dios. Todo eso en la Biblia tiene que ver con esta cosa, no tener en cuenta a Dios. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es algo que al final nos lleva a irritarnos contra Dios, como si fuera que Dios tiene la culpa de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando. Es interesante porque siempre ves que los hombres dicen no creemos en Dios, pero para echarle la culpa a Dios parece que creen, ¿no? Y no es una casualidad, es algo que lo vemos en la palabra de Dios que está. Por eso tenemos que, ¿dónde estoy? Pues Jesús nos habla que ha venido a rescatar, ¿qué es? Devolver la vista a ¿quiénes? A los ciegos. Pues estoy en una ceguera, necesitamos ver esta cosa, ver en la luz de la palabra realmente que el hombre puede ver dónde está en ceguera. Muchas veces estamos, dice, cautivos, estamos necesitados de ¿qué? De ser liberados. Todas esas cosas es la situación en la que está el hombre y necesita pero nosotros en medio de todo esto muchas veces de reconocerle, lo que ponemos que es nuestras justificaciones, nuestras cosas, pero realmente lo que estamos diciendo es que Dios tiene la culpa. Y Dios, lejos de, ¿cómo te digo? Vemos su amor, lejos de realmente muchas veces lo que ha hecho en la persona de Jesús es realmente tomar la culpa. Eso es lo que ha hecho Dios. Es cargar con nuestra culpa. Cargar con nuestra culpa para que tú y yo podamos ser justificados, ¿no? Vamos a verlo en 2 de Corintios. Es un pasaje que como cristianos nos encanta, ¿no? Porque al final el corazón de Dios es como Pablo aquí dice que como que Dios por medio de nosotros dice que reconciliados con Dios, porque sabemos que el corazón de Dios quiere que el hombre se reconcilie con Dios, ¿no? Que se reconcilie, ¿no? Es un pasaje donde Pablo dice, pues rogamos, ¿no? Que nos reconciliamos, y en 5:21 dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cargó con nuestro pecado. Y no es que Él pecó, no, Él era sustituto por nuestro pecado. Él se hizo hombre, vino a este mundo para dar su vida por ti, por mí, y triunfó en la cruz. La cruz es algo esencial, es todo, ¿no?
Es lo que hoy celebramos, su victoria en la cruz, ¿no? Su muerte, su resurrección. Es donde el cristiano es libre, es donde el cristiano ha sido libertado de donde estaba. Es una situación que Dios nos sacó. Y aquí vemos el amor de Dios, ¿no? Como Dios, la culpa que nosotros le echamos, Él la cargó sobre sí. No teniendo culpa, la cargó sobre sí. Cargó nuestra culpa. Siendo, dice, nosotros pecadores, dice, Él dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Ese es su amor. Dice, y a mí me gusta cómo aquí habla, dice, siempre en la Biblia como vemos, eso cuando habla, dice, no conoció pecado. La Biblia no habla de pecados. Las religiones tratan pecados y tratan cosas, y tratan, uno te dice una cosa, uno te dice, no, eso es pecado. No, trata el pecado. El pecado que tiene que ver, como dice, por un hombre entró que el pecado. Jesús lo que echó fuera, que era el pecado. He aquí el Cordero que quita el pecado. Porque nosotros pecamos por lo que somos. El hombre es pecador y por eso peca. No pecamos por otra cosa. Y es lo que Cristo vino a quitar del medio, el pecado. Me encanta, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como Cristo en la cruz juzgó el pecado y en el mismo tiempo que triunfó el juicio. Como Dios ahí mostró su justicia, castigando el pecado, para que nosotros podamos ser justicia de Dios en él. Dice, así pues, vosotros como colaboradores suyos estamos también, que no recibáis, dice, en vano, que la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Aquí ahora es tiempo aceptable, y aquí ahora es el día de salvación. El otro día escuchamos, dice hoy, ¿no? Que Dios ha establecido un día que es que hoy, pero aquí no dice ahora. No es como Dios nos da estos momentos, que su gracia, su amor, donde Él lo ha preparado todo, para que nosotros realmente podemos por un momento ver en la luz de la palabra de Dios, ver dónde estamos y realmente decir, Señor, poder ver que Cristo dio su vida en la cruz para salvarnos. Y decir, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, quiero ser otra persona, ¿no? Y ese es que podemos pues ya tener nuestra mente en la muerte, en el sacrificio de Cristo, lo que tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Y poder entrar en alabanza, en adoración con ese corazón. Amén. Buenos días. Hasta la presencia de Dios, por lo menos a mí se me hace muy difícil hablar. Bajo el volumen, todo lo que puedo. Bueno, pues buenos días, lo he dicho ya, ¿no? Sí. Bueno. Todo lo bueno viene de Dios, lo agradable, lo perfecto, y por eso podemos acudir a Él sin temor, ¿no? Sin temor. Por eso buscamos su perdón, porque pecamos, y por eso buscamos su aliento, porque nos asfixia muchas veces la maldad. Muchas veces es una maldad que está en nosotros y dice, limpiaros de toda maldad, de todo tipo, de toda malicia que hay en vuestros corazones, ¿verdad? Y a veces nos asfixia nuestra propia maldad. Y vemos muchas veces que decimos, el amor de muchos se enfriará por la maldad. ¿Y a qué maldad se refiere? ¿Verdad? El mundo está perdido, su hábitat natural es el mal, ¿verdad? Pero porque el mundo haga el mal, yo me tengo que activar. El cristiano se activa. ¿Para qué? Para atacar, ¿no? Entendiendo lo que estamos diciendo. Nuestro ataque es el Evangelio.
por decirlo de alguna manera. No podemos rendirnos. La maldad que hay en nosotros muchas veces es la que nos asfixia y nos enfría y nos aparta y nos endurece y hace este tipo de trabajo. El pecado ensucia. ¿A dónde va? Ensucia. Palabras de un hombre pecador ensucian el entorno muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, Dios es luz, quiere que conozcamos la verdad para que nos liberemos de todas estas ataduras y podamos pelear contra esta maldad que hay en el mundo y en nuestros corazones. Bueno, vamos a empezar. Tenemos la Biblia y a veces, ¿verdad? Es como este libro que nos acompaña, ¿no? Constantemente. Ya cuando llevamos tiempo en Cristo, a donde te muevas, y la Biblia. Tengo que llevar la Biblia. Es algo que ya forma parte de nosotros. Es algo ahí que está con nosotros, ¿no? Vas a cualquier sitio, te mueves y siempre hay llevas un Nuevo Testamento o tu Biblia. Forma parte de nosotros, ¿vale? Yo no sé si recordáis que en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis habla de que se abrieron unos libros. Habla de libros en plural. De algunos da una indicación, libro de los hechos de los hombres, otro el libro de la vida, los que no están inscritos en el libro de la vida. Por esos libros, el mundo va a ser juzgado. Pero vamos a leer, por introducirlo, pues, al hilo de que hablamos de la palabra de Dios, vamos a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 12 y en el versículo 48, no sé si lo está en pantalla. Dice así, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice que ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios, la Biblia, va a estar ahí presente para juzgar al mundo. Dice esta palabra que en el postrer día, en el último día, en el juicio final, dice, os va a juzgar, junto con las obras y junto con no estar escritos en el libro de la vida. Gracias a Dios que hemos podido voltear nuestra vida para rendirnos a Cristo, quien nos salvó. En el libro de la vida están los salvos, los que han sido salvados por la gracia de Dios, que han servido a Cristo en su tiempo en esta tierra, buscando darlo todo, empobrecernos para enriquecer a muchos. Este es el plan y hay que llevarlo a cabo. El mensaje de hoy quiero hablar de la constancia, la fidelidad a la fe a la que hemos obedecido, a la confianza en Cristo. Fieles, no inconstantes, sino constantes a la fe. Y vamos a ver el problema que nos podemos encontrar si no es así. Y vemos que el diablo hay una propaganda en la actualidad muy fuerte. Hasta la propia gente del mundo usa la palabra, están pasando cosas apocalípticas. ¿Lo veis? Lo vimos todos. Y sin un conocimiento bíblico de la verdad ni nada de esto. Pero apocalípticas tiene que ver con el último tiempo, el tiempo se acerca. Hay una propaganda muy fuerte en el mundo del diablo, gobernando la mente y el corazón de la humanidad. El Evangelio es la pura luz de Dios, en palabras y en hechos. Mensajes que están tomando cada vez más lugar. Mensajes de hazte rico sin ningún esfuerzo.
hace rico sin ningún esfuerzo. Eso es un mensaje que penetra en la sociedad sin ningún tipo de problemas y se van a lanzar a ese tipo de cosas. Podemos apagar el móvil si nos importa, por favor. Un mensaje, una propaganda diabólica, estrategia del diablo, para tener sujeta a la humanidad y no puedan, ¿verdad?, salir de la ceguera por el pecado y tenerlos ahí con situaciones fáciles. Hazte rico pronto. Va a haber una concentración. Yo os hablo de la actualidad. Vivimos en esta época y las cosas que ocurren en esta época tenemos que buscar a dónde están registradas en la palabra y en el libro que va a juzgar al mundo. Va a haber un evento, pues, por lo que se ve muy grande, que lo que está haciendo, lo que va a hacer es atraer a miles y miles, que es lo que el pronóstico que hay sobre esto, de personas donde no va a haber edad. A partir de 14 años puedes asistir a este evento que tiene que ver con la criptomoneda. ¿Habéis oído esto? Sí. Parece que no tiene ningún sentido. Nosotros a lo mejor no le echamos no creemos que sea importante, pero daros cuenta que este es un mensaje a la humanidad. ¿De qué está hablando? De dinero fácil. No hace falta que trabajes. Puedes ser rico de otro tipo de maneras. Puedes disfrutar en esta tierra del mejor coche, de lo mejor de todo lo que tú quieras. Es un mensaje, es propaganda del diablo, donde lo que se suponen los expertos que están del otro lado, que están en contra de esta situación, es del mundo también. Lo que dicen que van a traer a muchos ludópatas. Fijaros que no es una simple evento. Está arrastrando a menores que ya les está sembrando. No hace falta trabajar, ser rico. En un momento. Estos trabajos que a veces vemos que son muy modernos, muy actuales, que reportan unas cantidades tremendas, ¿verdad?, donde entran en una economía que no se sostiene y donde va a quebrar. ¿Ves? Propaganda del diablo. El trabajo dignifica. Oíamos una estadística, perdón que haga una introducción un poco larga, una estadística hecha en España, que dice que hacían una pregunta acerca de qué piensa la sociedad de que haya parejas que no sean solo monógamas, ¿entendemos, no? Y para que vierais la aceptación de este mensaje, pero alto, más de la mitad, de entre 100, más de la mitad de 100, un 60 o un 70%. Fijaros lo que estoy diciendo, son todas situaciones que van en contra de los mandatos de Dios, propaganda del diablo. ¿Dónde está entrando? Mira, el mundo actual nuestro cada vez es más sexual, sensual, enriquecedor, se quiere enriquecer pronto, musical. Daros cuenta que el sexo y la música es algo y el dinero no es el mensaje por excelencia. Ahora mismo es ese. Todo en la dirección. Querer derribar y querer que la humanidad no conozca el plan de Dios. Pero no lo ha podido hacer. No lo puede hacer. Pero habrá mucha gente que va a ser arrastrada. Estamos en un mundo musical.
Gente que hasta en el nombre de Jesús, con palabras de Dios, ¿verdad?, atrae a miles de personas. Con una cristianidad muy que no se sabe muy bien. Lo que llama la Biblia la fornicación espiritual, donde hay una mezcla de cosas, de palabras de Dios, de Cristo, con cosas del mundo. Y eso está lanzándose. El diablo tiene una mentira para cada uno, para el pueblo evangélico. La alabanza fue creada para que le cantáramos a quién, a Él. No para que nos pusiéramos y cantáramos. Cuando cantamos a Él, la unción de Dios viene y Él se encarga de llevar su palabra ungida en una alabanza al corazón de la gente. Estamos en tiempos muy tumultuosos. Estamos a punto, por lo que dicen los expertos, de que haya una quiebra mundial, por lo menos en Europa, mundial, en la economía. Y estos son señales que nos acercan al tiempo donde el Señor vendrá por su iglesia, es lo que creo. Entonces debemos estar constantes y firmes en la fe que hemos puesto en Jesucristo. Muy importante, un mundo musical que maneja los sentimientos, arrastra a la multitud, mezcla las cosas, fornica. Hay una imagen en Apocalipsis también, donde habla que dice la ramera, la Babilonia, ¿ves? Y esto representa la mezcla de todas las religiones del mundo. De todas las religiones del mundo, dice que está sentada sobre la bestia. ¿Veis? Esta imagen está ahí. Pero dice que en un momento determinado, dice que la bestia se revuelve, ¡bum!, y devora. Cuando esto ocurre, el diablo dice que vaya en contra de él mismo, de lo que él ha, dice que llegará al fin. Esas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Entonces, estamos viviendo en este mundo. Dice, Jesús dijo, yo no pido que sacaros de este mundo. Dice, ¿cierto? Tenemos que vivir aquí y ser un buen luminar para el mundo. Es tan atrayente, tan fuerte, que arrastra miles y millones de personas. La codicia, lo que Juan habla en su carta, que es el mundo, lo que ven los ojos, los deseos del corazón. ¿Ves? Y el diablo está manejando todo. Vamos a leer estas partes en la Biblia, donde nos dan esa base bíblica y la claridad en el medio de dónde vivimos, ¿no?, de nuestro tiempo. Vamos a empezar en Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 23. Y vamos a ver que este versículo está en medio. Bueno, hay un cierto título, no tiene que ver con la escritura original, pero está ahí, donde nos dice, de alguna manera, lo que vamos a empezar a leer. Habla de los débiles en la fe, pero luego habla de el comer o no comer ciertas cosas, ¿vale? Este es el contexto un poco inmediato de aquí. Y en el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado. Dice, porque no lo hace con fe. Dice, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es lo que pone? Pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. No solo es pecado incumplir los mandamientos, que a veces parece que es no cumplir los mandamientos es pecado, sí, pero todo lo que no proviene de la confianza en Jesucristo cuenta como pecado. Y hay muchas cosas. Muchas cosas. Pero vamos a comenzar con este versículo para poder ir adelantando con él.
lo que no proviene de la fe en Jesucristo y proviene de otro tipo de fe, es lo mismo, es pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nosotros. Esta es la verdad, una de miles de verdades que tiene la Biblia. Dice, no solo no cumplir los mandamientos, esto ya lo he dicho, es pecado, sino somos. Aquí es lo que está queriendo decir el apóstol, ¿vale? ¿Qué está diciendo en medio de comer o no comer? Está hablando de convicción. Convicción. Dice, si no somos fieles ¿a qué? A nuestras convicciones y hacemos algo que sabemos que está mal, pecamos. ¿Cuántas veces, como hijos, como cristianos, hacemos cosas que sabemos que están mal y las hacemos? Pecamos. Desobedecemos. Dice que transgresores nos hacemos. Traspasamos sus mandamientos pecando. ¿Vale? Entonces, ¿de lo que se trata? ¿O de lo que queremos seguir hablando? Es de ser fieles a nuestras convicciones. Voy a decirlo de otra manera. Permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Fieles a nuestras convicciones y firmes en la fe, lo mismo es. Y de esto sí que encontramos palabras literales en la palabra de Dios. Firmes en la fe. Manteneos firmes en la fe. Firmeza. ¿Vale? Y es de lo que se trata. Lo hemos encontrado ahí. Está ahí escrito en el medio de este contexto inmediato. Pero habla de convicción. Firmes en la convicción. Entonces ya nos lleva a tener que hablar de lo que es como las olas del mar. Del que no es firme, ¿qué es? Inconstante. Y eso es causado por un problema en nuestro interior. Es una falta de fidelidad. Si nos falta fidelidad a Dios, tenemos un corazón dividido y va para un lado, para el mundo, y para otro, para Dios. Dice que el que vivamos así, que no espere recibir nada del Señor, lo dice contundentemente. No pone algo, o mira a ver, nada. Y me veo pobre como cristiano. Convicción. Convicción, firmes en la fe. Dos cosas acerca de esto. Cuando hay firmeza en la fe, vamos a analizar este tema. Es porque ha penetrado el Evangelio en nuestras almas y en nuestro espíritu. En nuestros sentimientos y en nuestro espíritu. Ha penetrado el Evangelio. La verdad, la luz, la salvación ha penetrado. Por tanto, me puedo mantener firme. Me puedo mantener... Bueno, es que no en mi mente. No en mi mente. Porque muchas veces son conversiones en la mente, que no duran, son temporales. Y estoy convencido en mi mente. Y a veces son momentos sentimentales en nuestra alma, en nuestros sentimientos, ¿verdad? En nuestra emoción, pero no ha penetrado profundamente en nuestra vida interior y en nuestro espíritu, que es la manera de cómo nos podemos relacionar con Dios. No es con nuestra mente, no con nuestros sentimientos, que son variables, dice, es con el espíritu del hombre. Porque el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que da testimonio ¿a quién? A los sentimientos del hombre, a la mente, al espíritu del hombre. Porque esa es la parte del hombre en la que puede relacionarse con su Salvador. ¿Vale? Uno, el uno, y número dos, es la única influencia. ¿Cuántas influencias tengo? Que manejen mi forma de vida. Dice, por la cual se dirige mi vida. ¿Cuál es la influencia principal, primordial, por la que se dirige la vida cristiana, la vida de un cristiano? La fe. Esa es la pura influencia. La fe en Jesucristo es la única influencia por la cual se dirige mi vida y cambia mi carácter. Cambia el carácter, dirige mi vida. No cambia mi carácter, no dirige mi vida,
no hay firmeza en la fe y posiblemente no es una fe basada en la verdad. Entonces, analizar no es malo. Parece que es como una reprensión a la Iglesia o una rima. O que el pueblo se divida en partes. Los que confían un poco, los que confían medio y los que confían totalmente. No habla de eso. Porque el Evangelio, el Espíritu Santo nos dirige a que confiemos completamente en Él. El resto es problemas nuestros que arrastramos. Problemas nuestros. Vamos a ir un momento a la carta de Santiago. Escribió Santiago. Y en el capítulo 1, empezamos en el versículo 1 también, unos cuantos versículos. Y dice, en el 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y seáis cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora bien, pero más pida con fe, una fe firme, pida con fe. No, en el día que estoy del lado del Señor, pido con fe, pero mañana a lo mejor no estoy del lado del Señor porque mi corazón está dividido, soy inconstante. No, dice, pero pida con fe. ¿Qué dice? No dudando nada. Es un ejercicio, un acto, son cosas que ocurren en nuestro corazón, en nuestro interior. Difíciles de explicar. Pero el que busca a Dios, palabra de Dios, dice, todas las cosas las entiende. De repente todo no, pero si no leemos la palabra, no la estudiamos, no la creemos, no amamos la palabra de Dios, no es algo que sea mi sustento, eso nunca va a ocurrir. Puedo entender ciertas cosas, y la mayoría de ellas intelectuales, en mi mente. Pero no habla de eso. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Vale, nos pone un ejemplo para que comprendamos un poquito más. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Hay claridad en la palabra de Dios. Queremos hacer al Señor que cambie porque yo no estoy siendo cambiado por Dios. Por ciertos motivos. Porque el Evangelio no penetra, porque soy un inconstante. Porque mi corazón está dividido. Y como estoy así, parece que a veces queremos que Dios cambie y Dios dice que es permanente siempre, no hay sombra ni mutación en Él. No va a cambiar. Por tanto, Él y solo Él puede decir estas cosas. No recibirá cosa alguna del Señor. Entonces digo, animémonos, aprovechemos bien el tiempo. Bien el tiempo, ¿para qué? Para que podamos recibir una riqueza que no tiene que ver con las riquezas de propaganda de este mundo, que va a quebrar y van a destrozar la vida de muchas personas, de muchos niños, de muchos jóvenes, que van con un mensaje falso. Les hacen apoyar sus vidas, sus mentes, sus deseos en cosas que no tienen ninguna base ni ningún poder, en lo fácil, donde va a quebrar.
donde va a quebrar. Dice el hombre, la persona de doble ánimo es inconstante en alguna parte de sus caminos. No leemos eso, ¿no? Lo que leemos es en todos sus caminos. Ninguna cosa y en todos sus caminos. Por tanto, vemos que es un problema. Nos encontramos con un problema. Es tiempo de avanzar, de que orar el Espíritu Santo como hemos estado haciendo hace un momentito. Señor, llénanos de ti, perdónanos, gobierna nuestras vidas, haz una obra en mí. Dame el poder para vivir en esta tierra. Ayúdame a conocer tu verdad, que es la que me va a liberar de tanta mentira. ¿Verdad? ¿Qué significa el doble ánimo? Algo hemos hablado ya. Tiene que ver con fidelidad. Cuando hay un doble ánimo, tiene que ver con su lealtad, mejor dicho, su fidelidad, está dividida, como hemos dicho, entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo no hay fidelidad. El que es fiel es fiel. Y luchamos y que Dios nos dé fuerza para ser fieles. ¿Por qué? Porque es la manera de vivir la fe. Fieles a Dios. Corazón dividido como la ola del mar. No recibiré lo que tiene el Señor para mí. La inconstancia es algo que trastorna a una persona. Llega un punto en que no tiene claridad por dónde camina, por su inconstancia. Dividida entre Dios y el mundo. Fieles a la fe en Jesucristo. Constantes en la oración. Una constancia, una firmeza. Un vamos. Mira, vamos a darle algunos símiles, ¿vale? A la constancia. Tiene que ver con, dice, el que es constante no se deja dominar. Fíjate, el que es constante, fíjate si es bueno ser constante, si es poderoso ser constante. Porque dice que el que es constante no se deja dominar. Y con la propaganda del diablo que hay un dominio sobre la humanidad muy fuerte. De hecho, encontramos que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Hay un dominio en la mente, en los sentimientos, en los deseos del diablo. El mundo invisible, que como no veo, pues no me lo creo, pero actúa. Y es una realidad. Entonces la constancia no deja que seas dominado, no deja que yo sea dominado. Constante, fiel y firme en la fe, confiando completamente, diariamente en Jesucristo. No va a dominar, ni tampoco nos va a abatir. Abatir es derribar. Una persona abatida es que no puede más y cae. ¿Por qué? Porque la inconstancia lo que hace es debilitarnos, nos hace débiles. Y la fe es poder de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. Entonces, yo soy el que contradigo la Escritura con mi actitud, o con mi inconstancia, o con mi forma de vivir, las riquezas y la salvación que Dios me ha dado. Más cosas. Inquebrantable. El que es constante es inquebrantable. El quebranto es algo que tiene que ver con hacerte pedazos, destruirte, destruirme. El que es constante no es destruido. Palabra de Dios que no miente y te asegura una vida tal como Él la ha diseñado para ti y para mí. El diseño de la iglesia. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran, llevaos las cargas los unos de los otros. Ese es el diseño de Cristo para su iglesia. ¿Ves? Inquebrantable. La constancia nos hace inquebrantables.
invariables. Variar es para acá y ahora para allá. Y varío y desvarío. Bien. Ahora una cosa curiosa. Dice que no aminora o ralentiza el camino, la marcha que el caminar con Cristo. Dice que no aminora, Él va hacia adelante. No se para. No para a ver qué me ofrece no sé qué. No sé si Dios me ha llamado aquí, pero a ver si voy a parar aquí en esta situación que parece que es más adecuada para mí. Cuidado. Eso puede llegar si somos inconstantes. Pero el constante, el que está firme en la fe, no aminora la marcha. Es como un cohete. Es como un cohete. Entonces vamos ganando, vamos buscando ser firme, estar firme, firmeza, constancia en nuestras vidas. Si no, ¿qué buscamos? Dice que no se debilita. No es débil. No es débil, es fuerte. Él mismo no. En Cristo fuertes somos. Cristo es nuestra fuerza. Dice, pues ¿no será más fácil dejarse llevar por el mundo? Claro que eso es facilísimo. Vivir en pecado es fácil, es dejarse arrastrar, no hacer nada. Y la corriente del mundo es muy, muy fuerte. Los falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas que están dando seguridad, cubriendo necesidades, que tienen ninguna base, ese falso argumento, el diablo está detrás. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia nos lo declara. Y cuando llegue el momento, diga, mira, fuiste arrastrado, te convivo, creíste que esto era mejor que la fe en tu Señor. Un problema. Debilitar. Pero si somos constantes, no nos debilitaremos. Y es un problema a veces que nos encontramos. Nos encontramos muy, muy débiles en la fe. Bueno, de hecho hemos entrado al principio, en Romanos que leíamos, ponían los débiles en la fe. Muchas veces la debilidad que tenemos en la fe es porque vivimos en la carne, no buscamos a Dios. Entonces, la confianza mengua y nos debilitamos. Vamos a leer Romanos en el capítulo 12. Vamos a participar en la cena del Señor los que somos cristianos. Dice, conmemorar hasta que yo venga el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hacedlo en memoria mía. Hay una memoria que está en el espíritu nuestro, en nuestro interior. Y nos da fuerza y recordamos que éramos pecadores, merecedores del infierno. ¿Por qué podemos reconocer eso públicamente? Porque ahora tenemos una nueva vida. Y tenemos la luz y la verdad. Entonces podemos decir, Señor, yo merecía lo que tú has hecho por mí, lo que yo tenía que haber pagado. Necesitamos una redención para siempre, y esta es la que Cristo, el Señor, nos regaló por su gracia. Por medio de la gracia, o sea, por su gracia y por medio de la fe, recibimos la salvación. Perdón. 12, capítulo 12, versículo 9. Donde dice el amor, dice que sea sin fingimiento,
Ahora dice que manteneos firmes. Y esto es parte, nos dice, ¿qué es esta firmeza? Un amor sin fingimiento. Es estar firme, es estar constante en la confianza. Dice, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa es la vida cristiana. Son deberes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Ahora dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ahora dice que constantes en la oración. Vuelve a aparecer la constancia en la oración. Lo primero y de las primeras cosas que se pierde, cuando empieza una inconstancia, una infidelidad pura a la fe en Jesucristo, la oración es lo primero que cortamos. La lectura, me cuesta leer. Leo, pues, no me entero de nada. Pues mira, a mí lo primero que me enseñaron como cristiano recién convertido, dice, cuando estés en prueba, cuando peor estés, tienes que ir a orar y a leer. Y cuando pillé y cogí esa disciplina es superar la prueba. No hay problema. Renovación. Evidentemente que si yo estoy siendo infiel o no estoy siendo muy leal a la confianza que he puesto en Cristo, ponerme delante de la palabra de Dios, me supone lo que me diga, estás mal. Pero si en la valentía, que es por medio del Espíritu Santo que hay en nosotros, no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí es a donde ¡pum! Agarro esa fuerza de Dios, ese poder de Dios, y me enfrento a quien soy. La palabra es la espada. Y cuando venimos a la espada, la palabra de Dios, ¿bien? Cuando venimos a la Biblia, venimos a morir al hombre de pecado. Si no estoy dispuesto a morir, no leeré la Biblia. Pero la espada es para morir al hombre de pecado, para matar al hombre de pecado, para beber de la vida, para conocer la verdad, para poder ser libre, constantes en la oración. Es una gracia de Dios la oración, que nos permite acercarnos a Él, y cuando ya estamos cerca de Él, empezamos como padre e hijo, dame esto, necesito aquello. Es una gracia. Constantes en la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Dice, gozaos con los que se gozan. Dice, llorad con los que lloran. Este es el diseño de la Iglesia. Ahora dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fijaros, la constancia en la confianza en Dios, la fidelidad. Podemos cumplir todos estos deberes, debemos de cumplirlos. De otra manera es imposible. Hoy te amo, mañana te maldigo casi, porque me has hecho algo. Esa maldad hay que borrarla. El Espíritu Santo tiene que borrar esa maldad, porque brota de nuestra naturaleza de pecado. Pero de Dios, en su poder, nos da la manera en que cambie, porque ha penetrado el Evangelio no solo en nuestros oídos ni en nuestra mente, sino en nuestra alma, en
en toda nuestra vida, ahí está, alma no como alma, en el sentido de lugar de sentimientos y de emociones, en nuestra vida y en nuestro espíritu. Dice, no os venguéis, vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y si está escrito se va a cumplir. Dice, mía es la venganza, que yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dice, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, el último, dice, no seas vencido de lo malo. ¿Qué calificación dábamos a la constancia? Inquebrantables. ¿Qué más? Imbatible. No se debilita. ¿Para qué? Para que no seamos vencidos de lo malo. Pero el doble ánimo, la infidelidad, el mundo y Dios, ¿verdad? Qué duro es vivir ahí. Qué duro, qué peligroso. Es como el que se pone a pasar de un lado a otro, de un lugar, un abismo o una montaña, sobre una cinta o una cuerda sin tener ni idea. Que es el mismo peligro. Eres llevado. En cualquier momento estoy poniendo mis oídos en un mensaje, en una propaganda diabólica, ¿verdad? Muy fuerte. Leemos un versículo, perdona que se me haya olvidado, y acabamos y participamos de la cena. Efesios 2:2, muy interesante. Yo creo que no hemos leído nada que no hayamos leído ya. Por eso hay que leer todos los días, porque se nos olvida. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, leemos en el 1 para poner en situación, dice, y Él os dio vida a vosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, un recordatorio, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, ¿ves? La propaganda, el ímpetu del mensaje del diablo. Dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, dice, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a leer esto, parte de esto, en otra versión. Dice que obedeciendo al diablo, literalmente. Dice, el líder, el que maneja, el que manda los poderes de este mundo invisible, pero creemos, sabemos que hay la existencia del diablo, de los ángeles caídos, que hay una actividad espiritual que está manejando a los hombres, proclamando cosas, haciendo cosas, manejando la mente de las personas. Por eso los malos pensamientos que vienen a nuestra mente, el diablo, el que traspasa los pensamientos y de repente estás orando y te viene y dices, bueno, ¿a qué viene esto? Invisible, dice que es el espíritu, dice que actúa y domina. Hay un dominio, hay un imperio de tinieblas, ese es el imperio de Satanás, un imperio. No es un pueblito, lo que dice la palabra de Dios, dice, es un imperio, es vasto, actúa en todas las partes del mundo haciendo cosas terribles, manejando a la creación de Dios. Dice, actúa y domina el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. A los que se niegan a obedecer a Dios, esos están dominados por este espíritu, dice Satanás. Líder, jefe del mundo invisible. De ese espíritu dice que actúa con eficacia. No dice, a veces hace algo. No. Aquí lo que dice que con eficacia.
Hay una eficacia. Actúa y lo consigue. Entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Y los que se hallan en rebeldía contra Dios son dominados por este espíritu que es el diablo. Y necesitamos estar, ¿verdad?, escuchando la verdad de Dios, sabiendo de que nosotros no podemos ver ni actuar en ciertos campos, pero el Señor tiene promesas, dice que yo os cuidaré, quiere decir, y estaré con vosotros, ¿cuántos días? Y haciendo el trabajo que os he encomendado, la encomienda de predicar el Evangelio. El Evangelio es la luz. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque lleva un mensaje de luz poderoso, el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Miles de personas van a estar atrapadas. Dentro de nada se está sembrando para que vayamos aceptándole, para que la sociedad vaya aceptando este tipo de relaciones que hablábamos antes. Así empezaron otras relaciones inmorales hace unos años, de una manera muy sutil, pero ahora las preguntas a la gente y ya están aceptadas. Y después de ser aceptadas, ¿qué pasó? Se hizo una ley donde se podía actuar. ¿Qué pasará con esto? Propaganda. Cuando ya la gente lo acepte, saldrá una ley. Es profecía. Saldrá una ley. El espíritu que opera en el mundo invisible está operando y operando y operando. Constantes estamos. Queremos estar firmes en la fe, con todo lo que conlleva convicción de quién hemos creído. Y los que se resisten, y los que están rebeldes contra Dios, los que buscan otro punto de vista, otra forma de vida que no tenga que ver con el mundo, que tenga que ver con el mundo, esos van a ser y están dominados. Y si no, solo hay que mirar y ver a nuestro alrededor. Yo os animo a que la constancia sea algo que se vea, que vivamos entre nosotros, constantes. Somos la Iglesia de Cristo. Contra nosotros, contra la Iglesia no prevalece la mentira. Animaros a no dejar de orar, a tener una relación de oración todo lo posible, a leer la palabra de Dios, a tener un hambre tremendo por leer la Biblia. Si me muevo como la ola del mar, mañana ya no tengo ganas de leer, o no mucho, y de orar. Me voy a acercar a aquel que es santo. El espíritu del hombre se remueve. Pero hay una cosa que se llama hincar las rodillas y caer, ¡bum!, delante de Dios, buscando el perdón, el arrepentimiento y la restauración. Y ahí es sencillo de entender, pero hay que hacerlo. Y eso es parte de nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros, ¿verdad?, la nuestra. Amén. Que así sea, ¿estamos de acuerdo en lo que hemos dicho? Bueno, pues vamos a una pequeña oración de fe, si no nos vemos. Y bueno, esperemos que en este tiempo se ha habido algo con el Señor que nos hayamos resuelto y podamos levantarnos con libertad y con educación. ¿Vale? Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Damos gracias por poder usar tu palabra, Señor. Tú nunca has permitido que tu palabra, Señor, desaparezca, porque tu palabra va a aparecer en el último día, en el día postrero. Gracias, Señor, que nos desvelas cosas tremendas, preciosas, maravillosas, poderosas. La constancia en nuestra vida, Señor, por favor. Que nos veas, Señor, como hijos firmes en la confianza. Que no cambiemos nada de ti por un poco, mucho del mundo,
Perdónanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, en el cual hemos puesto nuestra confianza, Señor. Que así sea, como tú dices, Señor.